A ver, cuando pienso el título de la charla y pienso en esta frase de transformarse, esta noción de transformarse escribiendo, lo primero que me viene es el aspecto dinámico, ¿no? El hecho de que uno se está transformando a través de la escritura. Y me refiero con esto al hecho innegable que si uno se dedica digamos, a encontrarse en el reflejo que encuentra en el papel, uno se dedica a eso, va a estar inevitablemente revisando inconscientemente la mayoría del tiempo y en algunos momentos muy conscientemente va a estar revisando aspectos de la propia existencia, de la propia experiencia, del propio mundo interno. Esto sucede, digamos, este revisarse, encontrarse y ajustarse o ir modificando, ¿no?, pequeños aspectos de la propia experiencia, del propio sentir, de la propia vivencia. Esto va a ir dándose poco a poco en el mismo quehacer de la escritura. En estos días en los que yo estoy dando esta charla, estoy terminando de escribir un texto. Y en este terminar de escribir el texto, que ya lleva, digamos, un trabajo importante encima y que es borrador de borradores, digamos, ya está al final, me he podido dar cuenta de que este transformarse escribiendo es sutil hasta el punto de que la modificación de las comas en un primer volcado, en un primer borrador, aunque solo sea la puntuación, va a estar modificando mi estado de ánimo y mi comprensión de lo que estoy volcando en la página. Entonces, a esto me refiero con el transformarse escribiendo. Uno va reeditando, editando, revisando, perfilando, ajustando, perfeccionando, mmm, siendo cada vez más preciso en la imagen que fija sobre el papel. Entonces, borrador tras borrador, se van a estar, digamos, dando esos ajustes cada vez más milimétricos y más exactos de cuál es la imagen que queremos, eh, entre comillas, inmortalizar, ¿no?, en esa versión definitiva del texto. Esto como noción, ¿vale? Esto sucede y es constatable, es decir, el trabajo de la transformación que se va dando en la escritura con el texto es un trabajo que tiene, ¿cómo decirlo?, que supura a nivel anímico, emocional, de comprensiones, o sea, a nivel cognitivo, y va a estar devolviéndote noticias de este sutil cambio que se está dando a través de la escritura día a día, en la medida en que te vas encarando, ¿no?, con el texto. Yo he podido constatar personalmente y en los acompañamientos en los que es la otra persona quien escribe y yo simplemente le estoy tomando de la mano, ¿no?, en su proceso de escritura, he podido constatar que un texto puede tumbarte, digamos, un trabajo de escritura puede realmente darte la vuelta por dentro, ¿no? Y puede generar cambios internos de cuyo alcance es difícil tener noticia previamente, es decir, es imposible prever cuál va a ser el alcance de ese trabajo para ti, en tu caso, si estás escribiendo, ¿no? En el caso en cada caso, cada proceso es diferente y cada persona es diferente. Lo que es, desde luego, un hecho constatable es que escribir nos cambia, nos cambia por dentro, nos cambia porque lo que estamos haciendo de alguna manera es reeditar nuestro andamiaje interno
para entendernos a nosotros mismos y entender el mundo en el que estamos. Entonces, un texto en función de, digamos, cuanto más yo esté arriesgando en esa escritura a nivel personal, cuanto más yo esté implicada a nivel subjetivo, ¿no? A nivel de los temas que estoy tratando en el texto, de los asuntos pendientes, asuntos propios que estoy metafóricamente abordando en el texto. Cuanto más profunda sea esta implicación, entiendo yo, mayor es el potencial de transformación que vamos a tener en el proceso. Un momentito que tengo a mi perra queriendo entrar, un segundo. Entonces, esto con esta noción de transformarse escribiendo, que yo, digamos, lo veo como algo pues dinámico, constante, inevitable. Claro, es posible escribir de forma distraída, con poca implicación o con poca coherencia, con falta de compromiso en el proceso. Sí, es posible, ¿no? Es posible escurrir el bulto a los temas que realmente están latiendo en el texto y que y podrían transformarme si los confrontara honestamente, ¿no? Es posible, es decir, no es una garantía porque la escritura no hace el trabajo sola. Somos nosotros quienes con nuestro compromiso, con nuestra valentía, con el coraje, ¿no? De confrontar. Sobre todo es un coraje de encontrarse con nuestros temas. Vamos a hacer que este proceso sea más o menos transformador. Una de las espías, digamos, por lo menos así lo veo yo, de hasta qué punto la escritura te está trabajando personalmente, es el estado anímico y el estado corporal. A veces me da la sensación que vemos la escritura como un proceso así medio de pérdida de tiempo, ¿no? De ligero, ¿no? Mientras que escribir, si se hace con este talante de honestidad, de riesgo, de voluntad de transformarse a uno mismo y transformar la propia vida, tiene mucho de batalla, tiene mucho de combate. Entonces vamos a sentirnos a menudo muy cansados si estamos haciendo un buen trabajo. Vamos a necesitar reposo, vamos a necesitar a lo mejor otro tipo de actividades que nos permitan renovar, ¿no? Integrarnos y en eso pues ayudan mucho las terapias dulces, los masajes, los encuentros corporales, que permitan que el enorme esfuerzo que implica encontrar palabras para nuestros misterios, ¿no? O nuestros dolores eh, y confrontarnos con aspectos ocultos de nuestra personalidad, a lo mejor, eh, pues podamos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, transformarse escribiendo sucede en la medida de tu coraje, de tu capacidad de compromiso y requiere de una conciencia y un acompañamiento a uno mismo compasivo, honesto y comprometido, pero también compasivo, teniendo en cuenta que transformarse implica mucha energía. Implica mucha energía. Entonces, es una de las maneras de saber si realmente estamos haciendo un buen trabajo, es si al final del día nos sentimos agotados, digamos, por el trabajo de escribir o estamos mareando la perdiz, ¿no? Algo así. El tema de la corporalidad. Yo no entiendo, o sea, yo entiendo la escritura como un proceso integrado en el cuerpo y desde el cuerpo. No conozco escritor que trabaje solamente con la cabeza. Escritor que trabaja solamente con la cabeza es escritor seco, muerto. Y escritor que no respira y no se mueve es probablemente un escritor enfermo y seguramente neuróticamente repetitivo en sus temas.
Entonces, a esto me refiero con el encuadre corporal. Nosotras primero vamos a partir del cuerpo para escribir, no vamos a partir de una, digamos, de un planteamiento cabezón, ¿eh? Tenemos una cultura muy cabezona, muy enciclopédica y racionalista. Sin embargo, mi forma de concebir la escritura es todo lo contrario, ¿no? Completamente alejada. Yo entiendo que se escribe desde el cuerpo porque es en el cuerpo donde está la memoria de aquello que nos ha importado, que nos ha afectado, que nos ha sucedido. Es el cuerpo quien genera imágenes y metáforas. Es en el cuerpo donde suceden las cosas realmente, que después vamos a poder recoger con la pluma y vamos a poder ordenar con la cabeza, con ciertas mañas de oficio, mejor o peor, ¿no? Eso, por supuesto, que la cabeza entra en juego, pero no es la cabeza quien genera el latido del texto, sino el ser vivo que somos, ¿no? El ser encarnado. Y desde ahí partimos para generar estados de sensibilidad, para traer al recuerdo, quién sabe cómo, pues mediante desbloqueos corporales, lo veréis. Traemos contenidos que están por ahí, de los cuales ni siquiera somos conscientes porque está guardado en algún tejido. No sé cuánta experiencia tenéis en terapia, los que habéis hecho terapia, y cuánta de esta experiencia os ha llevado digamos, a procesos más corporales, pero en mi caso y en todo lo que he podido observar es muy evidente que las personas guardan sus recuerdos y sus anhelos y sus deseos con 7 candados en fibras corporales que son, digamos, abiertos, a veces a través de un desbloqueo, a veces a través de los juegos de imaginación, de una vinculación, de un impacto sensorial. En ese sentido, somos cuerpos que escriben y no cabezas que escriben. Además, el proceso de escritura en sí es un proceso corporal, es decir, escribimos con las manos, ¿no? O sea, eh, es claro que las señales pasan por nuestro cuerpo, que la cabeza entra en juego, pero que es el cuerpo quien codifica, ¿no? Y lo mismo podría codificar, pues, una forma de barro o una pintura, como codifica, pues, unas imágenes, ¿no? O podría codificar notas musicales. Entonces, en ese sentido, el instrumento principal es el cuerpo que somos cada uno de nosotros. Las sesiones son corporales dentro de las limitaciones que digamos que nos pone el online, pero no son tantas. Es decir, no es tanto que nos vamos a poner a hacer carreras o a hacer piruetas corporales, sino que vamos a estar siempre volviendo al cuerpo desde el punto de vista de la conciencia, de la presencia, de la respiración, de los distintos anclajes desde los cuales vamos a estar volcando palabra, que no necesariamente es eh, digamos, una mano la que escribe, ¿no? Sino que escribimos desde las tripas o desde el corazón o desde la espalda, en fin, ya veréis, ¿no? Pero hay distintas maneras. En la escritura en terapia presento 4 herramientas que yo considero que son suficientes para sostener el oficio de la escritura e incluso el oficio del acompañamiento terapéutico a través de la escritura. Por supuesto, con una formación adecuada, cada uno trae lo que trae, ¿no? Durante el taller, la formación, el curso, yo voy al mismo tiempo hablando eh, a 3 cabezas, digamos, que tengo presentes en la sala, que son la cabeza de quien está haciendo proceso, la cabeza de quien está queriendo acompañar a personas a través de la escritura terapéutica y a quien ya tiene formación terapéutica y simplemente está aprendiendo, ¿no? La herramienta. Es decir, es interactivo constantemente. Estoy
modulando la entrega de la información, tiene que ver con estas tres potencialidades, ¿no? La enseñanza de la herramienta a quien puede acompañar procesos terapéuticos, la enseñanza de la herramienta a quien está escribiendo y quiere escribir con mayor conocimiento del fondo terapéutico o el potencial terapéutico de la herramienta en sí, y quien está en proceso y quiere seguir en proceso, ¿no? Es como un añadido más o un, una parte de su camino que va a estar haciendo con esta especialidad. Entonces, las cuatro herramientas que yo he ido amalgamando a partir de mi propia investigación y práctica y estudio, un poco todo, son las siguientes. Y le dedicamos a cada herramienta 3, 4 sesiones, son 15 sesiones de curso, y le vamos a dedicar pues 4 sesiones aproximadamente a cada una con unas sesiones de enlace, ¿no? De recogida, de enlace, de apertura y cierre, que dejo un poquito más abiertas. La principal herramienta, o la herramienta, la primera, por lógica, por coherencia, que vamos a trabajar, es la línea de la vida, y es una herramienta que tiene que ver con el poder ver en una digamos, en una imagen gráfica, la propia vida extendida en el tiempo, desde el nacimiento hasta el momento en el que esté, y poder situar en esa vida los grandes momentos, los quiebres, las pérdidas. Y esto tiene una connotación claramente terapéutica, porque si hay algo por lo que vamos a terapia es para elaborar pérdidas, por ejemplo. Entonces vamos a dar a esta herramienta primero un planteamiento, una visión claramente terapéutica. Os voy a explicar de dónde la he, digamos, heredado y tuneado, cómo la utilizo yo, por qué, para qué la utilizo, qué cosas pueden suceder al utilizar esta herramienta, con qué te puedes encontrar, qué dificultades, qué errores puedes cometer y mejor no cometer. O sea, si bien mi forma de trabajar es bastante abierta y yo promuevo en las personas a las cuales transmito mis herramientas que se las hagan propias y las transformen, también hay digamos, un aspecto crucial en cada herramienta que tiene que ver con la intención y el uso correcto para que suceda lo que queremos que suceda al utilizar esa herramienta. Entonces, digamos que hago una transmisión directa, clara, de esta herramienta, de para qué la utilizo, cómo se utiliza, y después vamos a verla con un uso un poco más técnico-artístico, es decir, simplemente como herramienta de escritura, sin darle tanto peso al filtro y al uso terapéutico. Y vamos a dar en este juego de la herramienta estas distintas formas de utilizarla, pues distintas también matices. Voy a ir entregando matices de cómo una línea de la vida se puede convertir en una línea del tiempo, por ejemplo, muy similar y, si quieres, equivalente a un esquema dramático como el que se suele utilizar en la escritura tradicional, ¿no? De dramas, guiones. Es decir, vamos a ir viendo la herramienta a la luz de la terapia y a la luz del arte de la escritura, para tanto, digamos, sacarnos la curiosidad, ¿m? Tanto en su uso terapéutico como en su uso técnico-artístico, para poder usarla tanto como escritores, beneficiándose, obviamente, la escritura nos va a traer beneficios o va a tener consecuencias terapéuticas, querámoslo o no, seamos o no conscientes. Pero vamos a evidenciar las dos caras, lo artístico y técnico y lo terapéutico. Y esto va a ir dándose, digamos, de forma aplicada
a lo que traigáis las personas que estáis en sala, que va a ser pues vuestra propia biografía, vais a hacer los ejercicios, vamos a utilizar las herramientas varias veces por delante y por detrás para que las podáis entender. Esa es la primera herramienta, es la principal y la pongo al principio porque es un poco como ver cuando llegamos a terapia o incluso cuando nos proponemos escribir un texto, lo que, la pregunta que subyace a ese movimiento es ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó cuándo, no? ¿Cuándo empezó? ¿Y cuándo terminó? Entonces, esa es la línea de la vida, es porque es la primera pregunta que subyace al movimiento de encontrarnos en una sala de terapia o de encontrarnos frente a un texto. Es qué pasó. La segunda herramienta que presento es un cuaderno de sueños. Un cuaderno de sueños tiene que ver con digamos, la otra cara de mi especialidad en el oficio, ir dedicándome a la escritura y a la terapia simultáneamente. No he podido evitar eh, digamos, casarme con los sueños en cuanto fuente de información primordial sobre qué es lo que pasa en mi interior, por un lado, y sobre también, digamos, como pozo sin fondo de mi creatividad metafórica. En los sueños encontramos gran cantidad de metáforas, de símiles, de símbolos, de arquetipos, de semillas, de conflictos, de situaciones imposibles, evocadoras, sugerentes. Hay un material de una riqueza para el trabajo del escritor realmente asombroso y bellísima, con una calidad cualquiera de nosotros seguro tiene cientos de sueños, se acuerde o no, fantásticos, increíbles. Entonces, como material de escritura es un material ineludible, por lo menos lo ha sido así para mí, y como material de terapia, en mi caso también lo es y en el caso de muchas de las personas que acompaño también lo es. Es decir, entiendo que todo aquello, o sea, no quisiera generalizar, ¿no? Pero sí que creo que tarde o temprano los sueños van a enviar noticias de aquello que no está bien en nuestra vida, de aquello que necesita ser transformado o que queremos cambiar, de aquello que estamos anhelando. ¿M? Tarde o temprano vamos a tener noticias. Es cierto que hay personas que recuerdan más los sueños, es cierto que hay personas que realmente no recuerdan casi nada. Sin embargo, por mi experiencia, y esto es parte de lo que transmito en esta herramienta, un cuaderno de sueños, es cómo ir entrando en intimidad con el propio mundo onírico, cómo invitar a los sueños a visitarnos, cómo aprender a hacer un registro cotidiano de los sueños, cómo ir preparando ese material para que nos permita escribir poesía, drama, una novela, lo que queramos o lo que vayamos pudiendo, ¿no? Es decir, cómo ir mmm, empezando a mirar hacia adentro y beber de esta fuente que son los sueños de forma sistemática, ordenada, que permita el trabajo con los textos, o que facilite que nuestros textos se vean nutridos por eso que tenemos dentro y que cada noche está pues borbotando y generando pequeños dramas, ¿no? Pequeñas escenas y cantidad de situaciones que son más que literarias, ¿no? Este es un cuaderno de sueños. En concreto, digamos, en lo particular, he estado los últimos 10 años, sobre todo. Soy soñadora desde muy chica y escritora desde muy chica, y desde muy chica los sueños
estaban en mi poesía, digamos. En los últimos 10 años he sistematizado una forma de trabajar con el cuaderno de sueños. Y esto es lo que os transmito, teniendo en cuenta las distintas casuísticas que va a haber en la sala. Es decir, habrá quien no sueñe o diga que no sueña, habrá quien sueñe mucho y esté muy interesado y tenga ya su propia manera y sea un forofo de los sueños, como muchas veces a mis cursos vienen personas que ya tienen un interés en el trabajo con los sueños. Entonces, esta es la segunda herramienta. Y ahí hago una entrega también, digamos, bueno, en todas las herramientas voy haciendo una entrega teórico-práctica. Yo voy aportando nociones teóricas que tienen que ver con el trabajo, sobre todo con lo terapéutico, y voy mechando. No soy una teórica o una, digamos, profe enciclopédica. Soy más bien una profe práctica, pragmática, que he aprendido haciendo las cosas. Y haciendo las cosas y siendo lectora y estudiosa he ido casando teoría y práctica, y así es como lo voy entregando. Según cómo vamos viendo los materiales, vamos viendo las herramientas, os voy dando digamos, nociones que pueden sostener esa práctica, el sentido de esa práctica y también una cierta coherencia profesional. Entiendo que el acompañamiento a través de la escritura es sobre todo un arte, y que la terapia es sobre todo un arte, y entiendo también que hay ciertas eh, nociones que facilitan el que nos dediquemos al arte, a este arte, con conciencia de que estamos trabajando con almas, ¿no? Con dolores, con almas, con personitas, y que hay ciertas premisas que intento transmitir que tienen que ver con ese cuidado del otro, o con los temas traumáticos, o con, bueno, asuntos más delicados, ¿no?, que van apareciendo en el trabajo con los textos. La tercera herramienta es personajes en conflicto. En personajes en conflicto tratamos claramente, digamos, el asunto del conflicto que está en el núcleo, que es el núcleo de cualquier eh, drama, de cualquier guión que valga la pena, ¿no? Hay siempre un conflicto anudado alrededor de uno o varios personajes. Vamos a ver otra vez, y aquí también, la herramienta personajes en conflicto a la luz sobre todo de la noción de polaridades gestáltica, que ve, digamos, la personalidad como un baile de aspectos de la persona que suelen estar en contraposición, a menudo un aspecto más en sombra y otro más en luz, un aspecto más reconocido y otro más oculto, un aspecto más validado y el otro más prohibido. Y entonces a esto es a lo que remitimos cuando hablamos de personajes en conflicto, son esas partes que están en pugna, y que bien pueden representar partes de una misma persona en pugna internamente, como partes de un sistema o de un grupo. Entonces, el conflicto puede estar, digamos, llevando la cara de la confrontación con uno mismo, del conflicto interno, o la cara del conflicto en la familia, o el conflicto en el ambiente, o el conflicto con Dios, ¿no? Vamos a hablar de nociones dramatúrgicas, cómo se construye un conflicto, cuáles son las fuerzas que constituyen ese conflicto, cómo se maneja digamos, cuáles son las finezas técnicas de la construcción de un conflicto y de los personajes implicados en este conflicto, qué implica eh, el que la historia esté siendo atravesada por un conflicto, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde estamos yendo con ese conflicto. O sea, vamos a ver nociones de escritura pura y dura, y vamos a ver también
la dimensión, digamos, de integración gestáltica, de integración de los aspectos polarizados de la persona o del ambiente y de pues, una resolución que nunca es definitiva, al menos en esta concepción del trabajo con las polaridades y con el conflicto, sino que es en proceso. Vemos lo interesante que es poder abordar conflictos con un talante lúdico y creativo, sin asustarnos porque haya aspectos, ¿no? Digamos, confrontados. Y la última herramienta es el círculo oculto, que es una herramienta, digamos, yo la llamo como el todoterreno. Podríamos utilizar esta herramienta, el círculo oculto, en cualquier momento de cualquier proceso de escritura o de cualquier proceso terapéutico. Es una herramienta que tiene que ver con bucear en aquello que está oculto para poder sacarlo a la luz y empezar, sí, a discriminar, a ordenar esos materiales y a poder poner palabra a esos materiales. Es un desatascador, es un todoterreno, es un desatascador de textos, o sea, es un... Yo lo veo justamente eso cuando se atasca el fregadero. Lo que necesitas es algo que permita que todo eso que está ahí, ¿no?, atascado, salga y fluya. Esto es lo que produce la herramienta el círculo oculto. Vamos a ponerla en juego, es corporal, es intuitiva, es todoterreno, puedes trabajar con cualquier tipo de material, con cualquier tipo de persona, en cualquier momento del proceso. Te va a ayudar a convertir confusión en palabra, es decir, desorden en orden. Y eso es lo que queremos, generar texto, ¿no? En el proceso de escritura estamos constantemente confrontándonos con el vacío, con el miedo y con el bloqueo. Vacío, miedo y bloqueo es el pan nuestro de cada día. Entonces, el desbloqueo, el poder hacer texto de la sensación, el poder generar palabra donde antes había ni idea, ¿no? Parálisis. Eso es, digamos, puro material, que es lo que necesitamos generar para tener material del cual discriminar, elegir, mechar, elaborar para ir generando un texto con el cual finalmente quedarnos. Entonces, estas son las 4 herramientas que presento en la escritura en terapia y todas tienen su encuadre terapéutico y todas tienen su uso puramente, digamos, lúdico-artístico también. Doy por terminada una breve presentación de lo que doy en el curso y si queréis, ahora podemos tirar por preguntas que tengan que ver con proceso mío personal, con mi experiencia con la escritura, con alguna de las herramientas o de las nociones que he ido mencionando, con cosas vuestras que os apetezca compartir. Ahora sí que os invito a participar directamente y contar un poquito también por qué estáis, qué os interesa de lo que estoy contando. ¿A qué me refiero cuando hablo de transformación? A veces parece no como un un eslogan de transformarse en qué. O sea, parecería, por inercia publicitaria, podríamos pensar, pues transformarse en tu mejor versión o algo por el estilo, ¿no? No estoy tan segura de que se pueda controlar en qué nos vamos transformando. Creo que en el camino de la escritura, en el quehacer, en el ir escribiendo, lo que va sucediendo es que vamos ampliando espacio para alojar partes de nosotros que no tienen lugar en la versión, digamos, encarnada
de quiénes somos, es decir, quién es María Ángeles o quién es Joan o quién es Faustina. Bueno, pues tiene unos ciertos límites dentro de lo que mi entorno puede sostener y soportar de mí, de lo que está humanamente permitido. Entonces, pero claro, eso que yo soy para poder encajar socialmente, para poder convivir con los demás, etcétera, y poder mirarme al espejo y reconocerme, eso deja fuera todos los aspectos internos que aparecen justamente en los sueños, que tienen que ver con nuestra imaginación, con potencialidades no exploradas, con partes ocultas, denigradas, negadas, prohibidas por nosotros mismos, por nuestra sociedad, por nuestra familia. Entonces, todos esos aspectos de la vida interna quedan huérfanos, digamos, sin lugar. Entonces, cuando nos dedicamos a escribir, podemos ir alojando aspectos de nuestra personalidad en nuestras novelas, en nuestros poemas, en nuestros cómics, en nuestros cuentos, aspectos desconocidos, inexplorados, prohibidos, ¿no? De nuestra personalidad, que no podemos jugar, pues porque acabaríamos en la cárcel o perderíamos a nuestro marido o perderíamos nuestro propio sentido del yo, ¿eh? Si nos dejáramos llevar por todo eso que también somos, pero que no tiene lugar en una personalidad, digamos, limitada por las reglas de nuestra sociedad y de nuestra realidad encarnada, ¿no? A eso me refiero con hacernos conscientes, ¿no? Yo me hago consciente de que hay un homicida en mí cuando escribo un thriller, por ejemplo, o donde de lo que se trata es de un homicidio. Y entonces hay un muerto y hay un homicida y hay un motivo para eso y voy a jugar con aspectos de mi personalidad que si no los pongo ahí quedan de alguna manera en sordina, quedan como latencias y bueno, son potencialidades que yo encuentro que su mejor lugar es es la creación, para no acabar justamente en la cárcel o en el desahucio, lo que sea, a lo que nos estamos permitiendo, de lo que nos estamos permitiendo ampliar nuestra experiencia a través de la escritura, aquello lo vamos a poder estar haciendo consciente e integrar en la personalidad, entiendo, creando una personalidad con más colores, más flexible, más abierta también a la enorme, digamos, riqueza, amplitud y también peligrosidad y belleza del ser humano, ¿no? Con todos sus matices. Es un campo de juego para el autoconocimiento que por lo menos nos permite jugar sin dañar, ¿no? Sin dañar. Jugar esas partes que están ahí pendientes todavía sin dañar y con absoluta libertad, es decir, llevándolos al extremo más extremo que nos queramos permitir. Por eso yo también apelo al riesgo, al asumir riesgos, al ser valiente en la escritura, porque es lo que nos va a permitir también confrontar aspectos a lo mejor incómodos. Sucede también, a ver, yo estoy hablando desde la práctica y el desarrollo que yo tengo de mi trabajo es fruto de muchos años de pluma, ¿no? Es probablemente lo que más he hecho en mi vida, ha sido escribir. Es a lo que más me he dedicado y me sigo dedicando. Entonces, claro, a lo mejor al transmitir nos produce el efecto de todo ese tejido, ¿no? Ese apelmazamiento de tejido que se ha hecho durante muchos años. Sin embargo, el curso es un curso
que no le pide nada a nadie, es decir, no hay ningún tipo de exigencia de productividad. Tú vas a entrar en contacto con una serie de premisas, vamos a estar en grupo, vamos a estar jugando con las herramientas y no hay ningún tipo de exigencia de que llegues a ningún sitio. No, además, por mi parte, por lo menos, yo no soy una profe, digamos que busca sacar textos o grandes escritores de mis talleres. Yo no veo así mi trabajo, todo lo contrario, todo lo contrario. No considero que la productividad y digamos, los criterios, ¿no? Que haya criterios para decir, se está sacando jugo o no de esto. No, no veo así mi trabajo, ni mucho menos. Me conformo con estimular la propia liberación, la propia fluidez. Y la fluidez puede llevar a un verso. Y un verso puede ser fruto de muchos años de elaboración. Y no soy en ese sentido ingenua tampoco. Y no creo que se trate de eso, de generar, de hacer, de producir un resultado concreto. Y sé que a veces uno puede estar muy callado y estar trabajando. Sé que en aparentes silencios se están incubando una frase que puede ser suficiente para llenar una vida, digamos. Entonces, eh, no tendría en ese sentido miedo porque no es un curso de productividad ni donde se manejan nociones de este es un buen escritor, este es un mal escritor, ni mucho menos. Yo lo que intento es sobre todo poner a cada cual en contacto con el propio misterio, con la propia, digamos, soberanía a la hora de nombrar sus cosas. Es decir, no hay escritor mejor que uno mismo para hablar de uno mismo. Y esto para mí es una categoría, digamos, única y universal. Nadie va a estar pues, ser puesto en tela de juicio en términos de qué es lo que escribe o de cómo lo escribe. ¿Mm? No es este mi trabajo. Mi trabajo es activar la intimidad con uno mismo, la soberanía frente al propio, digamos, mundo simbólico y el coraje de decir con sus propias palabras lo que quiere ser dicho, ¿eh? Algo así. Entonces, eso, sobre todo salvaguardando el aspecto lúdico, que es lo más importante. Cuando hemos perdido la capacidad de jugar con las metáforas, es cuando nos hemos secado como escritores y nos hemos convertido en adultos, ¿no? Apergaminados y asustados frente a lo que implica escribir. De todas maneras, también, Azucena, decirte que escribir da miedo. Escribir, crear da miedo. Creo que es bueno que sea así. Es parte del estar en contacto con algo que vale la pena. Pues con el material de apoyo, mira, tengo mis dudas, porque por esto que os estaba comentando antes de que yo soy sobre todo una escritora pragmática, experiencial, y mis planteamientos son así, son pragmáticos, son prácticos, son experienciales. Entonces tengo, digamos, resistencia a teorizar sobre el papel, como fijar sobre el papel planteamientos, incluso las herramientas en sí, porque tengo la sensación que es como matar el espíritu de la cosa, ¿no? Y además es una forma también, yo creo que tiene mucho que ver con este mundo de la hiperinformación, de la acumulación de recursos, del querer, ¿no? Atraparlo todo. Entonces, me estoy resistiendo a escribir el típico manual, cuadernillo de acompañamiento, porque prefiero teneros despiertos. O sea, prefiero teneros presentes, atentos, captando la herramienta viva
como salga en las sesiones, sin tener una imagen fijada sobre el papel, que quieras que no, es un poco matar las cosas. Y igual de todas maneras estoy dudando, ¿eh? Tengo no sé si llegaré habiendo vencido, digamos, a mi resistencia de escribir este cuadernillo para personas como tú, o si voy a seguir insistiendo. Llevo haciendo este curso unos 5 años, si no me equivoco, y sigo sin escribir, sin matar mi, a mi fuerza viva, digamos, a mi desarrollo vivo. Además, yo creo en el desarrollo vivo, es decir, creo que las herramientas siguen cambiando, siguen incorporando nuevos matices, que yo sigo elaborando nuevos matices y que ninguna de las entregas, ninguna de los talleres que he dado son iguales entre sí. O sea, cada alumno se habrá llevado una versión o algo distinta y así es, digamos, de alguna radicalmente honesto conmigo misma. Estoy siendo radicalmente honesta con mi forma de trabajar, con mi forma de ver el asunto y eso sí, son 3, 4 sesiones por herramienta. No tengo ningún problema en responder a todas las preguntas y en calibrar y en adaptarme a las personas que están en la sala, justamente porque está vivo, ¿eh? Mi entrega, mi docencia está viva y se va adaptando a las personas que estáis en sala. Y no quiero trabajar con un esquema fijo. Incluso el orden de las herramientas lo estoy cambiando. Este orden que os he dado hoy a vosotros no es el mismo orden, y ya si queréis fijaros en cómo está en la web, no es el mismo orden, porque yo voy teniendo comprensiones internas que van modificando mi explicación y mi planteamiento de las herramientas. Entonces, creo que resistiré a tu pregunta si habrá un manual de apoyo. Creo que resistiré y que preferiré manteneros despiertos, vivos. Tendréis, eso sí, las clases grabadas, las podréis ver todas las veces que queráis, podéis hacerme preguntas, por supuesto. Haremos una sesión de repesca, haremos sesiones de repesca durante el curso, como, bueno, hasta aquí, ¿qué? Hasta aquí, ¿cómo lo habéis visto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy didáctica en mi forma de trabajar y pesada también, o sea, repetitiva. Cada herramienta nace de una manera específica, especialmente 3 de ellas, y tienen padre y madre. Yo soy la tía adoptiva de estas herramientas, o sea, las he heredado en contexto de trabajo, las he tuneado, las he adaptado, las he ido cambiando y os voy a contar de dónde vienen y cómo las he ido tuneando. Todas las preguntas, todos los ajustes, tanto de referencias, bibliografía, usos, bien en lo terapéutico, bien en lo artístico, van a depender mucho de vuestro interés. Ha habido grupos donde había, sobre todo terapeutas, sobre todo pues, alguien con una orientación más psicológica, digamos, o más docente, o más artística. Entonces el curso ha ido nutriendo estos intereses. Yo lo que sé. Entonces os voy a ir dando lo que me pidáis en función de lo que queráis hacer con este trabajo también. Yo de todas maneras os daré a todos también la opción de tener una charlita conmigo por privado, individual, si lo necesitáis, como para aclarar dudas o para ver en qué estáis cada uno de vosotros, tanto en la escritura como en los contenidos con el curso. Es decir, estoy disponible, ¿eh? Soy una profe que está pendiente y está disponible y no tengo ningún inconveniente en entregar, más bien me vais a tener que parar. Es decir, por lo general los alumnos me tienen que parar, por esto que digo que soy pesada, que a mí me gusta mucho explicar de mi trabajo. Es fruto de
una pasión de años. Partimos del cuerpo para volver al cuerpo. ¿Qué quiere decir? Es el cuerpo el que genera las metáforas justamente a partir de esas experiencias que ha ido acumulando y codificando, bien en formas de dolores, en formas de vacíos de sensorialidad, de falta de señal corporal. En el cuerpo, que es quien genera las metáforas, vamos a percibir las tensiones, los dolores, la insensibilidad, la falta de movimiento, la pesadez, el dolor eh, en sordina, es decir, el dolor que no se siente. Todo eso va a estar en el cuerpo como punto de partida para generar texto, metáfora. Una de las herramientas que más, digamos, nos sirve para eso es el círculo oculto, pero todas las herramientas, al ser una invitación a la escritura, que siempre tiene una dimensión corporal en mis planteamientos de trabajo, todas van a estar levantando, digamos, la vida no contada del cuerpo, la historia no contada del cuerpo y sacando a relucir materiales que van a ir al cauce de la escritura en forma de metáfora, personajes, hechos, situaciones, escenas, poesía, lo que vayamos pudiendo redactar y van a producir en la persona un cambio de, digamos, de estado que, que va a ir transitando de esa, digamos, corporalidad no dicha, no contada, a un estado patente, emocional, corporal, ¿eh? Atravesando el desbloqueo, atravesando el dolor, atravesando el desorden, el temblor, el malestar. Entonces, de esta manera vamos a ir acompañando sesión tras sesión lo que salga, lo que venga, con un encuadre siempre consciente de que es el cuerpo del escritor o de la escritora quien grita en la metáfora, quien llora en la metáfora, quien tiembla en la metáfora. Entonces, va a haber siempre una atención a cómo llegamos, a la respiración, por lo general un centramiento corporal, corporal. Cuando hablamos de corporal me refiero a que la persona llega pues con un despiste, ¿no? A lo mejor pues, de la calle pues nos vamos a ir centrando en el estar aquí y ahora, vamos a ir recogiendo materiales desde los distintos lugares del cuerpo. Esa es la atención que le vamos a dar al cuerpo. En todas las sesiones va a haber algo constante, es un denominador constante en la práctica que propongo y en el enfoque terapéutico, porque no, dentro de la responsabilidad, digamos, de acompañar a otra persona a escribir, necesitamos darnos cuenta justamente de esto que he dicho antes. No es el escritor el que grita en su metáfora, es ese escritor encarnado el que llora en la metáfora. No es una cabeza andante el escritor, es un cuerpo doliente, también gozoso, pero muchas veces o muy a menudo doliente, y eso es lo que trae a terapia a la persona, ¿no? A veces no puede gozar o no puede reír porque está justamente bloqueado en el dolor. Y a través del trabajo con aquellos bloqueos, con aquello que no puede afrontar, la persona va a ir atravesando, va a ir entrando en un dinamismo donde de la parálisis, del bloqueo, pasamos a algo más con otros colores, por lo menos, y va a ir pudiendo poner palabra, desahogar. Muchas veces el desahogo es corporal directamente. La persona sale de las sesiones de otra manera corporalmente. Y después hay un seguimiento
fuera entre clase y clase, entre sesión y sesión, hay un seguimiento que tiene la persona consigo misma, digamos, un encuentro consigo misma, donde le van a estar pasando cosas. Porque destapar, por ejemplo, un dolor del pasado o un conflicto crónico que tengo, ¿no?, incorporado en mi corporalidad, va a implicar ciertas vivencias, ¿eh? Y yo voy dando pautas de recogida interna, de recogida individual, de cómo ir acompañando eso, esto que os he dicho antes, de como algunas terapias dulces, como el masaje, el yoga, el movimiento corporal, ayudan mucho en un proceso de escritura donde necesitamos solaz, necesitamos compasión, digamos, para sostener a ese escritor que grita en la metáfora. Es como si fuera un grito en diferido, un llanto en diferido. Sí, pero nosotros en el contexto terapéutico justamente lo que hacemos es conectar ese diferido, que la persona que para lidiar con su dolor tiene que hacer una metáfora, pueda sentir el dolor que está detrás de su metáfora sin desfallecer, sin huir, sin negar. Entonces, de eso nos ocupamos en este curso justamente, de establecer ese nexo, de conectar al escritor con su metáfora, lo que dice con lo que siente. Que no es tener, pues eso, personitas escribiendo de cabeza para afuera, desconectadas de lo que el cuerpo padece. Es algo bastante usual. Normalmente en los talleres hay varias personas que están con un proyecto de escritura entre manos y Sí, que esperan durante el taller encontrar respuesta a las cuestiones, ¿no?, que se les plantean con esta escritura. Es un lugar adecuado para venir con un proyecto de escritura. Sí, es el lugar adecuado. El conocer las herramientas, para empezar, te va a permitir abordar tu proyecto, estés donde estés, porque es obviamente imposible saber en qué punto está tu proyecto. Cada uno, lo que sabemos es que tienes un conglomerado de contenidos eh, que querrías convertir en un texto, ¿no? Texto largo, en un libro, en un texto. Entonces, ese conglomerado de contenidos te va a venir muy bien poder mirarlo a través de cada una de las herramientas, porque cada una de las herramientas te va a permitir poner orden en ciertos aspectos. Entonces voy a lo concreto, ¿no? En lo práctico. Primero, que durante los talleres yo os invitaré a todos a que traigáis vuestros temas. Es decir, tanto si vienes con que hoy me encuentro mal, como si vienes con que hoy que me gustaría trabajar con este texto o trabajar con este libro o con este proyecto. Tanto desde lo terapéutico puro y duro, de cómo llegas, a el escritor que eres o el proyecto que traes entre manos. Entonces, dentro de esta invitación, claro, no vamos a poder dedicarnos a tu proyecto digamos, en cuerpo y alma constantemente, pero vamos a poder abordarlo en la medida en que tú lo traigas y vamos a poder referenciar siempre las herramientas a cada una de vuestras situaciones en la medida en que vosotros os abráis y queráis compartir. ¿Mm? Hay quien es más o menos transparente o más o menos está más o menos dispuesto a poner de lo propio en lo grupal. Entonces, sí lo vamos a ir poder haciendo, sí te vas a beneficiar y en concreto, por ejemplo, con un proyecto que está en una fase donde tienes mucho material recogido, la primera herramienta, la herramienta de la estructura, de ver principio a final y de ver una línea de tiempo y de ver digamos, una coherencia dramática con una tensión
interna en el texto. Todo ese tipo de nociones te van a ayudar y yo te puedo dar, obviamente, pauta además específica en función de lo que tú traigas. Siempre será muy dependiendo de ti, ¿no? Dependiendo de ti, del grupo, de lo que vayas trayendo. Y al mismo tiempo podemos apartarnos un poquito en algún momento y hacer algo más mirado, si quieres. Todas las herramientas son necesarias y son útiles para escribir un texto. Todas. Como cualquier niño o niña que se autorregula dibujando, ¿verdad? Algunos pues les da por la letra. Yo también era como tú, yo también me autorregulaba con la poesía. Y qué bonito que puedas traer esto. Gracias por aportar esto. Porque básicamente digamos, es el núcleo de la charla. La capacidad de autorregulación, cuando hablamos de transformarse escribiendo, es cómo a través del identificar estados, en primer lugar, poder expresarlos y después poder integrar esos estados, yo me voy autorregulando y voy haciendo crecimiento, ¿no? Voy evolucionando. Entonces estás como cerrando de alguna manera el sentido de la charla, que tú eres como una especie de manifiesto vivo, ¿no? de esta realidad, de esta realidad. Pues la verdad que escuchándote, María Ángeles, me encantaría que estuvieras con nosotros, eh, sobre todo eh, porque eres una escritora en un brete existencial, ¿no? Y este cambio de horarios del que hablas, de que no puedes atenderte, es una de las cosas más peligrosas, ¿no? El no tener uno espacio para poder escribir, atenderse y a veces, sobre todo entiendo en una situación como la tuya, que es muy intensa, ¿no? Donde hay mucho dolor, justamente el tener un espacio de encuentro más allá de que estés escribiendo, ¿no? Encontrándote con el texto puro y duro, sino un encuentro con los demás, donde puedas hablar y al mismo tiempo nutrir tu práctica y al mismo tiempo, sobre todo, eh, beneficiarte de todo lo que son los desbloqueos, ¿no? Los facilitadores, el llevar agua, un poco de agua, porque cuando hay mucho dolor, el dolor lleva al bloqueo, ¿eh?